Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Vamos a continuar nuestra jornada con el tema bloque de constitucional, basamento filosófico. Este tema estará a cargo del doctor César Augusto Londoño Ayala. El doctor es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, docente universitario, conferencista en materia constitucional, en materia penal y en materia de derechos constitucionales internacional. El profesor es autor de múltiples obras, entre las cuales se destaca el bloque de constitucionalidad, el principio de proporcionalidad en el derecho procesal penal y medidas de aseguramiento, análisis constitucional, y coautor de los libros de principio de oportunidad y negociaciones, preacuerdos tomos 1 y 2. Doctor César Augusto, bienvenido a este diplomado, gracias por aceptar la invitación, la clase es suya. Buenos días. Agradezco a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Penal y particularmente a los directores de este evento académico, al doctor Luca Mesetti y al doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa. Entonces empecemos. Se les ha entregado una guía que va a corresponder al desarrollo de estos 30 minutos de charla sobre algunos puntos o ideas del bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad, entonces, vamos a exponerlo en este punto desde un basamento filosófico. Y empezamos con una reflexión que hace un epistemólogo, un historiador de la epistemología, que es Diego Sánchez Meca. La existencia temporal no se da sino en el puro instante de un presente que nunca es, un instante inaprensible, entre un pasado fuera siempre ya de todo alcance y un futuro que aún no es dado. Empecemos por las generalidades. Fíjense ustedes y se detienen por favor en dos criterios, que es el concepto y las características. Muy sumariamente, el concepto. El bloque de constitucionalidad involucra una idea que vamos a caracterizar para su definición o conceptualización del siguiente modo. 1. La constitución en bloque significa que supera el texto formal, escrito de los sistemas jurídicos internos. 2. Que esos textos escritos que conforman los sistemas jurídicos internos en los estados constitucionales contemporáneos producen una cláusula de apertura que se encuentra ordinariamente en el articulado que corresponde a lo relacionado con la regulación de los derechos fundamentales, es decir, se encuentran en la parte sustantiva de una norma fundamental. Otras constituciones no precisan estas cláusulas de apertura que permiten el ingreso de otros componentes normativos que pueden hacer parte del bloque de constitucionalidad, pero a partir de la interpretación y concreción del derecho constitucional que hacen los tribunales constitucionales, se adoptan fórmulas para permitir que la Constitución escrita, que ese basamento normativo formalizado, pueda llegar a acoplar, a adaptar, a acoger otros elementos normativos que por supuesto dan lugar a la idea de una constitución que va expandiéndose y que tiene una textura abierta. Y dentro del concepto, por último, para sintetizar ese punto, el bloque de constitucionalidad entonces tiene una idea, y es que las constituciones no se agotan en el texto
normativo escrito. En el caso colombiano, la Constitución Política de 1991 contiene 380 artículos. Eso no quiere decir que el texto constitucional implique una exhaustividad o se agote en esos 380 artículos. Y por supuesto que tiene cláusulas de apertura a la Constitución interna, la colombiana, en el artículo 93, 94, en otros componentes normativos en los cuales se permite la incorporación de normas jurídicas en sentido amplio, involucrando aquí principios, valores, sentencias judiciales, etcétera, etcétera, norma jurídica en sentido laxo, permiten que la Constitución acceda a ese tipo de componentes normativos venidos incluso de sistemas de justicia internacional. Entonces, una primera conclusión aquí sería que una constitución en bloque significa una constitución que tiende a expandir el texto constitucional fundamental, el texto constitucional, llamémoslo así, inicial de un determinado sistema jurídico. Vamos a características. Dentro del bloque de constitucionalidad, pues se pueden percibir una infinidad de cualidades que precisan la institución del bloque. En primer lugar, el bloque de constitucionalidad integra tanto normas escritas, estoy hablando de normas, recuerden eso por favor en sentido amplio, como norma no escrita. ¿Esto qué implica? Consecuentemente, que el bloque es demasiado flexible. Flexible en cuanto que puede llegar a integrar una diversidad normativa que incluso puede llegar para el sistema jurídico interno a llegar a ser inmanejable. Ese es el caso colombiano, el caso peruano, el caso ecuatoriano, un poco pero con más timidez el caso argentino, pero particularmente en el sistema jurídico interno, el nacional, el colombiano, ha generado una idea de bloque tan amplia que si uno hiciera el ejercicio de resumir al menos sus componentes, sus elementos, aquellas normas que llega a integrar, realmente sería bastante dispendioso lograr una concreción en ese sentido. Entonces, el bloque de constitucionalidad, que ya dijimos, expande cuantitativa y cualitativamente la Constitución, hace de la idea de un sistema jurídico en sentido moderno que pueda permitir un sistema más dinámico, un sistema que permite hoy por hoy plantear situaciones en términos de la justicia del caso concreto. Gracias al bloque de constitucionalidad, este tipo de situaciones han podido producirse y se pueden plantear argumentos que siempre se deriven de este esquema o estructura normativa del orden superior. Ahora, otra característica de la Constitución en bloque es que permea todas las instituciones y normas del sistema jurídico. Casi que se podría afirmar, y sobre ese punto estoy por publicar un texto, que prácticamente desaparecerían, y es una reflexión que no voy a hacer aquí, solo la voy a enunciar, desaparecerían los esquemas infraconstitucionales o subconstitucionales, porque si todo tiene que ser constitucional, y la otra afirmación que se brinda desde la teoría constitucional
es que estamos frente al fenómeno del derecho constitucionalizado. Quiere decir que hasta la sentencia más individual, por ejemplo, y de efectos interpartes, es norma que, así sea para un caso concreto, de rango constitucional. Una ley es constitucional, un decreto es constitucional, un precedente judicial es constitucional o no lo es, un acto administrativo de la misma manera. Entonces el bloque genera un reforzamiento a esas cualidades de lo jurídico que incluso podrían llegar a permitir concluir que la jerarquía normativa desde ese ámbito, es algo que afirmo en una conclusión de ese texto, desaparece, porque el sistema es tan ambicioso que todo termina siendo una entidad de rango constitucional. Máxime, y aquí viene una característica más, que el bloque ablanda el sistema y lo permea, lo penetra incansablemente, y es además totalizante en el siguiente entendido: que el bloque, al aprovechar el fundamento de los estados constitucionales contemporáneos, que es la dignidad humana, ¿verdad? La dignidad humana, hace que los sistemas jurídicos hayan acoplado esa idea de un sistema jurídico con poros en sus límites positivistas, llamémoslo de esa manera. Recuerden ustedes, jóvenes y doctores, que el sistema positivista tiene una idea no de sistema jurídico, sino de ordenamiento jurídico. Hay que diferenciar lo que significa conjunto normativo en la escuela de la exégesis y todas las escuelas que sintieron simpatía por el modelo literalista de generación, interpretación y aplicación del derecho, y posteriormente con esa flexibilización que fue suministrándose a través del tiempo, hasta llegar al concepto acuñado por León Digui en 1916 con la idea de ordenamiento jurídico. Pero el conjunto de normas y el ordenamiento jurídico tienen una característica particular que no tiene la idea de sistema jurídico en bloque. Miren esa idea tan importante. ¿Qué produce una constitución en bloque? Produce un sistema jurídico en bloque y sigue abierto a continuar la recepción de elementos normativos. Pero entonces, esto trae una situación que era la que venía explicando. El conjunto de normas es un sistema cerrado. ¿Se acuerdan ustedes, los doctores y los jóvenes que están por terminar la carrera, que incluso todavía en la academia universitaria se manifiestan elementos de carácter extrajurídico o elementos extraños al derecho? Lo mismo pasaba con la idea de ordenamiento jurídico, donde ellos concebían el orden de una manera también limitada y, por supuesto, identificando elementos extraños al sistema que se consideraban no jurídicos. Ahora viene el sistema jurídico. Permítanme esta expresión, quizás no sea exacta, pero para que tengamos una idea de ella: lumaniano. Ese sistema es semicerrado. Pero ¿cuál es el problema de la concepción lumaniana de sistema jurídico? Que al ser semicerrado sigue identificando elementos extraños a lo jurídico. En cambio, la reconsideración neosistémica de lo normativo, ¿qué implica? Que el sistema es abundantemente omnicomprensivo. Una constitución en bloque tiene una virtud y quizás sea un defecto también. ¿Se acuerdan las cualidades de la divinidad en la Edad Media? Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Cuando uno estudia las constituciones en bloque, y particularmente las de América Latina, en los conceptos de bloque europeo el concepto es mucho más restringido, es más controlado, más manejable. Uno podría plantear como esa especie de metáfora
una constitución en bloque, convirtiendo un sistema jurídico en bloque, implica que éste sea omnicomprensivo, es decir, que filtra todas las dinámicas, tanto estatales, sociales, colectivas, de minorías, y les digo algo, hasta el problema más irrelevante dentro del ámbito individual. Un piercing, el cabello largo, un tatuaje, la manera de vestir, han sido problemas que el sistema jurídico constitucional colombiano ha entendido resolver. Entonces fíjense cómo es penetrante esta constitución. En este escenario de diálogo académico tenemos el bloque presente, ¿no es cierto?, con sus componentes explícitos o no. Yo siempre he manifestado, incluso para hacer un poco más ilustrativa la cuestión, en medio de la pareja de esposos, en el caso mío, duerme el bloque de constitucionalidad. Ahí está el bloque de constitucionalidad. Las relaciones entre nuestros hijos o los que los tienen y los padres, ahí está el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad, entonces, en ese sentido es que es omnipresente. ¿Por qué es omnipotente? Permítanme esa expresión. Porque tiene el máximo poder para resolver cualquier controversia que se presente dentro del ámbito jurídico. ¿Y esto qué hace entender? Que es tan poderoso normativamente una constitución en bloque que termina regulando todos los escenarios de la vida. Hay un superávit de bloque, para que me entiendan, doctores, ¿no es cierto? Entonces fíjense ustedes lo que eso implica y por qué el bloque es omnisciente. Omnisciente aquí va a implicar que es una esencia que está en todos los lugares, todos los espacios imaginables o no. Y esa esencia constitucional, esa matriz, el alma, el corazón del sistema, que sin duda es la estructura básica fundamental representada en una constitución, pues va a producir ese efecto. Entonces, esa es una caracterización básica de lo que significa bloque de constitucionalidad. Y concluyo en este punto de características, ¿qué es lo que define esa amplitud normativa? ¿Qué es lo que implica que una constitución en bloque, yo preferiría llamarlo sistema jurídico en bloque? O sea, es un concepto mucho más, me parece exacto, a los fenómenos jurídicos contemporáneos de muchos estados constitucionales. Y en ese caso implicaría que esa flexibilización, que esa morigeración, pero también esa expansión de la constitución en bloque se produce gracias al fundamento primero, que es la dignidad de la persona, y tiene que ser de esa manera. Entonces miren ustedes que si hubiese un concepto definido desde el punto de vista normativo de la dignidad humana, pues sencillamente no hubiera sido posible establecer una constitución en bloque, por cuanto estaría limitado el concepto, y eso resultó imposible incluso cuando se quiso estimar la dignidad como principio en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, mis queridos. ¿Qué era la dignidad? ¿Sería la dignidad romana, la dignidad medieval o de la patrística y luego de los escolásticos, o la dignidad del Renacimiento? ¿No es cierto? Y tiene un concepto lindo que será en otra oportunidad. Conozco muy bien la historia de la dignidad humana. Entonces, por fortuna, ese fundamento primero, el principio de principios, la principia princeps, es sin duda la dignidad humana, como por lo menos está plasmada en el artículo primero de la Constitución colombiana. Y fíjense que se pueden decir muchas cosas de la dignidad humana. Y miren
esta reflexión tan obvia. Si se pueden decir muchas cosas de la dignidad humana, sociológicamente, filosóficamente, desde la teoría política, desde la teoría de la justicia, quiere decir que la Constitución, que no acopló, la colombiana en este caso, un concepto previo y definido, puede llegar ¿a qué? A permitir, y ya esto es una idea de decisión y discusión que es inherente al núcleo esencial de la dignidad humana, concebir a partir de ese dato de flexibilidad conceptual, generar también, y eso es lo que ha hecho históricamente desde mediados del siglo, a que el Estado constitucional y posteriormente un Estado constitucional reforzado con la idea de constitución en bloque tenga esa apertura, esa extensión, esa morigeración, y por eso es una constitución en sentido no amplio, amplísimo y penetrante. Bueno, pasemos al punto B. Uno de los fundamentos que llegaron a generar la idea de una constitución en bloque y a justificarla, digamos, correspondería a una idea, como lo dice allí, en ese literal B, de una especie de neoantropología humanizante, o si se quiere también, de una eticidad del hombre. Doctores, el mundo jurídico siempre ha sido un poco aislado de lo filosófico. Si pudiéramos en algún momento hacer un curso del origen filosófico de cada norma constitucional, he hecho ese ejercicio, a veces soy un desocupado los fines de semana, entonces me pongo a ponerle nombre a sus artículos. Qué tan kantiano es el uno, qué tan hegeliano es el otro, si hay uno heideggeriano, si hay uno al estilo Schopenhauer, etcétera, etcétera. Y de pronto, de mis pocos filósofos, ni siquiera es preferido, realmente no lo quiero, lo detesto. No sé si sea filósofo, yo creo que no, que es José Ortega y Gasset, ¿no es cierto? Entonces, cada componente tiene una historia, no solamente una historia social, sino la que más me apasiona, tiene un precedente filosófico. Y por supuesto aquí la eticidad viene con una historia que simplemente les voy a esbozar ahí rápidamente. Fíjense que hemos llegado a un concepto hiperevolucionado, no evolucionado, hiperevolucionado de persona humana. Persona humana es un concepto constitucional reforzado. Ah, por cierto, esa es otra de las características de una constitución en bloque, que los conceptos se refuerzan. ¿Y cómo se identifica un concepto constitucional reforzado o también se denomina rematerializado? Hay muchas maneras, pero la más usual es que los conceptos constitucionales son redundantes. Miren, persona humana. Alguien me reclamaba alguna vez, pero por favor, eso es una obviedad jurídica, ¿no? Persona, ¿cómo va a decir que una persona humana? Eso se sobreentiende. Otra, núcleo esencial. Ustedes saben que hay núcleo esencial de todos los derechos fundamentales e incluso los ordinarios, no fundamentales, también tienen un núcleo. Ese mínimo intransigible, ese mínimo irreductible, ese mínimo extinguible, ese mínimo indisponible, etcétera, etcétera. Ojo, núcleo esencial. Todo núcleo es una esencia, toda esencia refiere a eso, pero es una necesidad de las constituciones reforzadas y particularmente de las constituciones en bloque. Otro concepto, pero ya desde otra perspectiva, la cláusula del Estado social, constitucional, democrático y de derecho. Ese es otro concepto constitucional reforzado. El otro, que lo acabamos de mencionar hace unos minutos, la dignidad humana. Son conceptos constitucionales rematerializados. Ahora, eso tiene un sentido, al menos me voy a referir solo a la parte antropológica o ética del hombre, como un componente que llega
a idear todo un esquema de definición para poder entender lo que significa el modelo de hombre dentro de una constitución en bloque. Rápidamente, para que vean algunos referentes de la historia de lo humano frente a lo jurídico, doctores. Repito, que tengan una idea o referente de la historia de lo humano frente a lo jurídico. Miren ese nombre allí en griego antiguo. ¿Quién lo lee? ¿No es cierto? Hipokeimenón. Dice guión hipokeimeno. Bueno, para que ustedes me entiendan, en las ciudadelas griegas, en las ciudades-estado, existen dos clases de ciudadanos. Digamos que está el sujeto jurídico propiamente dicho, que se trataría del hipokeimenón tildado en la O y terminado en N, fíjense ustedes, que significa el sui iuris, digámoslo así, en el derecho romano. Solamente eran personas de sexo masculino mayores de 30 años y con propiedad, con ejercicio del derecho de dominio. Ahora, el hipokeimeno eran los subciudadanos, no, ni siquiera subciudadanos, no lo eran. Entonces allí estaban los hijos, las mujeres, una figura que los griegos crearon y que luego pasó en latín a la expresión monstruo. Monstruo, ustedes ven, me imagino, a veces películas de mitología griega y ven sujetos desagradables, jorobados, feos, les llamaban monstruos, o una personita con algún defecto físico, manquito, cojito, esos eran monstruos para los griegos, y ni qué decir para los espartanos. Si eran útiles, se les respetaba la vida, o sea, si permitían una esclavización dentro de ese medio de producción. Si no lo eran, los mataban o los dejaban morir, digamos, abandonados. Entonces miren que aquí hay una clasificación ajena a la idea de persona y más de persona humana. El segundo, el persone subjectum, que corresponde a la época del derecho romano, sigue manteniendo esa misma distinción. La persone, ¿se acuerdan? Que es equivalente al sui iuris romano, y el subjectum, que los romanos entendieron con una mala traducción de hipokeimenón, del hipokeimenón griego, lo entendieron como lo que está debajo de los romanos, como si fuera algo subordinado o accesorio a algo principal. En cambio los griegos, con su hipokeimenón terminado en N y tildado en la O, implica es esencia. Eso es lo que implica. Entonces, por una traducción que se hizo en el siglo II después de Cristo, si mal no recuerdo, por un gramático latino llamado Aulus Gellius, muchos términos de la juridicidad griega, no recuerdo muy bien ese siglo, si fue antes o después de Cristo, hizo unas traducciones incorrectas del griego antiguo, de conceptos jurídicos. Entonces, fíjense que la persona o subjectum equivale más o menos con esa aclaración al hipokeimenon versus el hipokeimeno. Luego viene la fase del individuo que comienza a gestarse tímidamente con el Renacimiento, que luego da lugar a la idea de sujeto jurídico. ¿Qué es un individuo? Esta expresión es rica desde el punto de vista de la ética de lo humano. Individuo significa no dividido. Individuo significa no dividido, o sea, es un sujeto pleno. Por eso ese concepto de individuo, si ustedes leen la literatura previa, en el caso de la exégesis francesa, ustedes van a encontrar mucho esa expresión. Y en los textos incluso de economía, de la época, de finales del siglo XVIII y de principios del siglo XIX, de David Ricardo, del mismo Adam Smith, esta expresión es muy usual.
O sea, el individuo no es porque se les ocurrió desde el punto de vista de la teoría económica o de la filosofía moral cambiar un nombre para diferenciar un estatus del humano que venía de la tradición medieval, de la tradición del principio de la modernidad europea. No, tenía esa faceta, o sea, tenía un sentido. Por eso el individuo genera la idea de la prevalencia de la libertad, incluso sobre la concepción de una igualdad formalizada, ¿no? Es una sociedad y un sistema jurídico libertarista. Hay un libertarismo allí predominante. Miremos ahora rápidamente el sujeto de derecho. Con el sujeto de derecho, que es un concepto, digamos, que se acuñó a principios del siglo XVI en Alemania, pero que fue abandonado, y que aproximadamente hacia 1870 vuelve a reaparecer también en la doctrina civil alemana, que anacrónicamente, digamos, y permítanme esta expresión, de manera retroactiva se quiso aplicar, dando la idea de que el sistema jurídico, de que el conjunto de normas racionalista generado a partir del Código Civil francés de 1804 implicaba la idea de un sujeto atado a la norma, de un sujeto que estaba, ojo con esto, doctores, por debajo de la norma. Subiectum es estar debajo de, en este caso, pero con una virtud, un componente aquí importante, que si yo me encuentro debajo de un componente normativo, fue porque yo mismo lo decidí. Esto es un derivado del contractualismo, particularmente del contractualismo francés. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a decir que hay una autodeterminación del humano en este caso, con algún ingrediente kantiano, y esa situación que va a producir que la comunidad contractualista va a autoproducir normas racionales que pueden ser posibles de ser aplicadas durante todos los tiempos por la perfección con la que se establecieron, por la razón con R mayúscula, y que eso permite una codificación indiscutible. Esa fue la idea del racionalismo, digamos, un poco descrito allí en ese texto de Manuel García Pelayo de Derecho Constitucional Comparado. Él habla de este caso de las constituciones racionales normativas, buen texto en ese punto, o la constitución racional normativa. Entonces, ¿por qué se define ese subjectum de permitir la posición del humano por debajo de lo jurídico? Es decir, ese anexo, esa posibilidad de permitir una especie de prevalencia de la forma jurídica sobre la materia humana, pues es esa, una autodefinición, es una expresión de la libertad. Pero eso fue lo que trajo algunos estragos que por fortuna se fueron identificando en los siguientes 150 años. Incluso el doctor Fred hizo alusión a expresiones como Estado legislativo, sistemas jurídicos legicentristas, y es cierto, es un derivado de esa situación, por eso se le rinde ese culto a la norma. Por fortuna, esa situación se superó con el concepto de persona humana. Entonces miren que el concepto de persona humana, que es un concepto, digamos, moderno, pero que en la edad contemporánea, hablándolo como fase de la historia, es un concepto que va a permitir la rematerialización de lo humano. ¿Se acuerdan que les hablé de monstruos, de mujeres, de niños, etcétera, etcétera? Bueno, todos estos individuos, permítanme esta expresión, pasan a pertenecer a esa categoría constitucional. Fíjense que no es lo mismo hablar de persona humana que de sujeto jurídico, ni siquiera de persona en el derecho civil. Usted tiene un concepto, y miren por qué también la idea de bloque correlativamente crece, porque
El concepto de persona humana es omnicomprensivo, omniconceptual o pluriconceptual si se quiere. Y miren la persona humana lo que generó, y lo digo con un ejemplo: el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. En las constituciones previas a la de 1949, la constitución de Bonn, que no lo previó, pero que se tuvieron posteriormente desarrollos por el Tribunal Constitucional Alemán a partir de la interpretación que se realizó de esta constitución para entender si este tipo de factores tan humanos y tan personales, tan individuales, podían ser encajados dentro de las preocupaciones del Estado con este concepto de persona humana, y la respuesta fue que sí. Un ejemplo rápidamente. Imagínense que conocí un caso, pero simplemente como dato académico. Yo soy penalista, o como siempre lo digo, soy un experto, un profesional en derecho penal constitucional. Soy constitucionalista y ejerzo en derecho penal constitucional. Resulta, doctores, que me cuenta alguien del Ministerio de Salud aquí en Colombia, imagínense con lo que nos salieron un par de sujetos. ¿Qué pasó? ¿No? Como haciendo o emitiendo un concepto oral allí a un miembro de ese organismo del Estado. Imagínense hasta dónde ha llegado la alcahuetería del constitucionalismo moderno. Llegaron dos tipos a pedir que se les autorizara un procedimiento quirúrgico y de implantación de miembro viril, no de implantación sino más bien de reacoplamiento, porque el que tenían les parecía insuficiente y que eso les estaba trayendo problemas psiquiátricos, psicológicos, y eso les provocaba en su libre desarrollo de la personalidad patologías y rechazos sociales. La cosa fue, doctores, que pues los hombres tenían un pene normal. Entonces, ¿qué estaban pidiendo? Que lo querían más grande y más largo. Permítanme este ejemplo, pero es que son casos de la vida real constitucional colombiana. Ahí están en ese debate. ¿Y qué tendrá que hacer el sistema de una constitución en bloque? Agrandárselo, alargárselo. Miren un problema individual cómo se vuelve relevante. Los senos de una mujer, los glúteos, cirugías estéticas aprobadas por el sistema por un argumento: el libre desarrollo de la personalidad derivado de uno de los fundamentos del Estado constitucional, con constitución en bloque, que se trata de la persona humana. Que el niño en casa es un niño que le tiene aversión a la sopa. Doctores, eso se convierte en un problema constitucional. El niño, si los padres lo obligan, va a la autoridad de protección al menor, al bienestar familiar, y se quejan, doctores, por insignificancias. Ahora la pregunta sería: esa hiperracionalidad, esa hipermaterialidad de la constitución en bloque, ¿será adecuadamente correcta? Es algo que queda, por supuesto, en la discusión, y no voy a emitir una opinión a ese respecto. Por eso era que yo les decía que el constitucionalismo duerme con nosotros. Todo es derecho. Uno escucha en la calle: tengo derecho a... por todo, doctores, ¿verdad? Miren otro ejemplo. El alcalde nuestro, para los profesores italianos, el alcalde de Bogotá, llegó a preocuparse por las personas que consumen marihuana. Es que pobrecitos, vamos a construirle unos centros hermosos para que allá se les suministre y puedan fumar cómodamente la marihuana. Esos son problemas, fíjense, que preocupan al derecho constitucional con una normatividad en bloque y que llegan a esos extremos. Yo, como docente, soy un docente más bien drástico, no soportaba ver personas mal peinadas y que no se sentaran como caballeros, o las niñas como damas. Entonces
los dejaba entrar, y eso se me convirtió en una pesadilla constitucional. Y me tocó ceder, doctores. Miren, problemas como una peineta y un cabello, todo lo que me produjeron a mí. Un mandato de la universidad con sendo acto desde el punto de vista constitucional. Otro que me generó un problema en X universidad. Los estudiantes, las clases a veces son densas, ¿verdad? Y sobre todo las de filosofía del derecho. Entonces, con cierta arrogancia me dijeron: oiga, hermano, ni siquiera doctor o César, no, hermano, usted tiene unas clases pesadas, ¿por qué no las hace más amenas? Pero yo sabía que era por fastidiarme. A los 8 días les llegué con una banda papayera, una musical. Sí, para los profesores italianos, no sé, como una música de folclore, con un grupo de música. Y entonces dictaba 20 minutos de clase y, a ver, muchachos, y la papayera con los tambores y tal. Eso me trajo también un problema constitucional. Entonces quiero decirles, y para explicar eso, mire, el concepto de lo humano, de la persona humana, de la dignidad humana, que genera por supuesto el derivado normativo de la Constitución en bloque, todo lo que implica desde el punto de vista de los sistemas jurídicos contemporáneos vistos también desde el Estado constitucional. Y es eso. Entonces se vuelve una constitución, y lo repito una vez más, omnipotente, omnicomprensiva y omniesencia, omnisciente. Rápidamente, el C, la axiología reforzada. Aquí incluso dentro de los componentes de la Constitución en bloque hay una confusión entre lo que es axiología y lo que es ontología desde el punto de vista de los valores. Miren que hay un regreso de nuevo a una, y casi a muchas, de las instituciones o contenidos del justnaturalismo y de todos los justnaturalismos, que es el concepto de inherencia. El concepto de inherencia es ontológico. La dignidad humana se tiene del ser en cuanto ser, del hombre en cuanto hombre. Por ser hombre en sí mismo y por sí mismo tiene la dignidad. Eso es una definición justnaturalista. ¿Eso qué genera también? Que el bloque se aperture. ¿Me entienden? Tienen una definición tradicional desde el punto de vista histórico, cómo tiene injerencia en estas formas. Ahora, en esa axiologización reforzada, miren lo que hace la Constitución en bloque. Esto es algo muy exquisito, que es el eslogan o el lema incluso de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional: libertad, igualdad, justicia y democracia. Bueno, la historia de la humanidad, tanto sociológicamente como jurídicamente, tiene esas fases también. Tenemos un primer periodo, y no voy a establecer el anterior al siglo XVIII, el gran siglo hacia atrás, sino desde el siglo XVIII. Tenemos las concepciones, permítanme de esta manera, con cierto formalismo constitucional, de constituciones libertaristas. En el siglo XIX, a partir de la mitad de ese lapso, comenzamos a tener constituciones con reconocimientos igualitaristas. A partir más o menos de 1906, con la discusión en Alemania entre los ultrapositivistas y ya el segundo Gustav Radbruch, más humanista que no positivista. El primer Radbruch es positivista, estoy hablándoles del segundo. Comienza a abogarse por una constitución justa que todavía hoy hace parte de los esquemas de discusión en la academia y la práctica, reconocidas posteriormente, por supuesto, las constituciones con justicia después de mediados de siglo y por supuesto hasta la actualidad. Ahora, desde los años 60, finales de los 60, se puso en boga la teoría de la democracia, pero no de una teoría de la democracia en sentido restringido desde el punto de vista de una democracia política, sino de una democracia juridificada. Este espacio es democrático, el espacio con mi novia es democrático,
el espacio de un diálogo informal en la calle es democrático, porque la democracia dejó de ser solamente masa para entender escenarios de relaciones de micropoder. Por ejemplo, un escenario procesal, civil, administrativo, penal, es un escenario de democracia procesal. Entonces miren que no es solamente el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a representar o ser representado, va más allá ese concepto. Y aquí termino este punto de la axiologización de lo humano en el siguiente sentido. Y es que miren que las tradiciones de libertad, igualdad, justicia fueron condensadas por el pensamiento constitucional de finales de los 70. ¿Y eso qué generó? Una idea de democracia constitucional. Y la democracia constitucional, y permítanme esta ecuación, democracia constitucional en abstracto sería igual a libertad más justicia más igualdad. Esa es la ecuación del constitucionalismo moderno. Bien, entonces termino ese punto allí y incluyo, por otro lado, dos expresiones que allí se establecen, la forma y la materia. Cómo es de exquisito este concepto en la historia del derecho, lo que es distinción entre estos dos criterios. El artículo 228 constitucional habla de la prevalencia de lo sustantivo, ¿verdad? Y recuerdan ustedes que siempre ha existido esa bidimensión, hoy injustificada, ilegítima, realmente no tiene ningún sentido, que es entre la forma y la materia. El positivismo que reconstruye más bien el hecho bruto social y lo convierte en norma, en una forma, hace prevalecer esa forma sobre el hecho en bruto. Hoy, por eso se habla de la superioridad o la prevalencia de lo material sobre lo meramente formal, no lo formal, meramente formal. Y es que a veces el hecho en bruto reclama justicia, una sed de justicia individual, particularizada y quizás única. Entonces eso hace, históricamente es otro cambio de paradigma, donde la materia, ¿qué hace? Supera la forma. A partir de este binomio aristotélico, que por supuesto ha tenido cambios durante toda la evolución de lo jurídico en la historia del derecho, fue que se invirtió la relación. Una cosa interesantísima. Y ustedes mismos aquí con ejemplos lo plantearon. Es que los jueces plantean que dura lex et lex, dura es la ley, pero es la ley se aplica, ¿no? Sencillamente es diseñada, elaborada y producida por un parlamento, y eso implica un sometimiento o incluso en algunos casos un temor reverencial frente a esos aspectos. Bueno, eso es una herencia de la prevalencia de lo formal sobre lo sustantivo, y cuando el juez cambia de paradigma, va a invertir esta relación dual y va a permitir la superioridad del hecho bruto de la materia sobre la forma por la forma. Termino, me voy a saltar un punto por el tiempo, y es lo que se relaciona con el literal E, la deontología neosistémica, la textura abierta del derecho. Venía refiriéndome a ello al principio, solo me resta decir aquí en esta síntesis de lo que implica el bloque de constitucionalidad desde el basamento filosófico, que neosistémicamente el bloque, dijimos, tiene apertura. ¿Qué? Apertura, que es omnicomprensivo. ¿Qué quiere decir? Que todo se juridificó. El derecho laboral, la economía, el derecho, aquí en Colombia en este caso el derecho fundamental a la salud, todo se juridificó. Y se sigue juridificando aún con situaciones noveles. Todavía uno lee textos en el ámbito de la filosofía del derecho, por ejemplo,
de clasificaciones como las siguientes: el positivismo jurídico excluyente y el positivismo jurídico incluyente. Realmente, a pesar de que tienen pretensiones de ciencia jurídica objetiva, da la impresión que el fenómeno no está correctamente descrito. Doctores, ¿y el superávit normativo? El superávit normativo no solamente es escrito, el superávit normativo es preocupantemente tácito. Yo les voy a hacer una pregunta: ¿harán parte del bloque de constitucionalidad el derecho a ser feliz? ¿Alguien aquí podrá reclamar ante la jurisdicción o ante una autoridad administrativa o ante otro sujeto jurídico en el sentido de esencia jurídica de carácter natural que tienen derecho a ser feliz? E incluso tengo el derecho humano y por tanto aquí fundamental de ser feliz. Sí. El derecho a un sueño digno también. Miren, todo lo que se derive de la dignidad humana se hace derecho fundamental. Pónganse a hacer el ejercicio. ¿Cuántas derivaciones de lo humano provienen de la dignidad humana? Y eso les abre y les abre y les abre el bloque, o la Constitución en bloque, porque de cada uno de esos componentes jurídicos en términos de derechos fundamentales implícitos, o como se denomina dentro del bloque en Colombia, derechos fundamentales innominados, un término ahí técnico que para mi gusto es realmente inadecuado, pero se puede. Entonces fíjense cómo esa idea de superávit no genera o no se reduce solo a la producción escrita, sino a un superávit de derecho que no escrito, doctores. Bueno, termino aquí diciendo lo siguiente, un epígrafe más: si un hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. Albert Camus. Las conclusiones se las dejo a ustedes y termino con una anecdotilla que no puedo dejar de saborear y compartirles. Ustedes han escuchado a un filósofo irlandés del siglo IX llamado Juan Escoto Erígena o Eurígena. Bueno, como si lo han escuchado, miren lo que le pasó a él comiendo con el rey Carlos el Calvo, más o menos hacia mediados de ese siglo. Él llegó en el año 850 a Francia. Carlos el Calvo en ese momento era el emperador sí, del Imperio Romano Germánico. Entonces estaba Escoto y estaba Carlitos al otro lado, el rey, no rey, el emperador. Y Escoto, un simple estudioso, además un teólogo polémico, y tienen una conversación y le pregunta al rey: oye Juan, Duns, no, perdón, es Juan Escoto Erígena, es que hay un Juan y hay un Duns Escoto posteriormente, en el siglo XIII, estoy hablándoles de Juan Escoto. Entonces le dice Carlitos el Calvo, el rey, el emperador, con cierta arrogancia: oye Juan, ¿qué diferencia hay entre un tonto y un escoto? Recuerden que ellos están comiendo, Escoto aquí y Carlos allá. Se queda pensando Escoto y dice: una mesa de comer. Gracias, doctores.